¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Vicente, yo voy a ser el profesor de la materia Apocalipsis. Vamos a trabajar un poco, a profundizar en este libro que es tan llamativo y además tiene la especial particularidad de ser el último de los libros que aparecen en nuestras Biblias. Por lo tanto, eso le trae como una significación especial a este libro, solo eso hace que uno le ponga una carga especial, ¿no? Como que es el que termina, es el que concluye, es el que nos va a aportar y nos abre la puerta a la etapa que sigue, ¿no? A la etapa siguiente que viene después de la palabra, ¿no? Después de esta historia de las primeras comunidades. Y además de esa carga simbólica de ser el último, tiene todo este trasfondo de ser un libro con mucho como idea de ocultamiento o idea de que tiene mensajes ocultos, de que hace referencia a la destrucción. En estos días vamos a ir viendo que en realidad es un libro que busca sembrar la esperanza en el pueblo. Entonces vemos que este libro llamado Apocalipsis, que quiere decir revelación, ¿no? La palabra Apocalipsis en griego, la traducción es revelación en el español. Y precisamente comienza el libro con esta palabra, ¿no? Con la palabra revelación. Es como, ya nos da un indicio de lo que va a indicar este libro, de lo que nos va a mostrar este texto, estas palabras, ¿no? Entonces, si leemos los primeros versículos, vemos que dice, revelación de Jesucristo, que le fue dada por Dios para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Y envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan, quien atestigua que cuanto vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea y felices los que escuchen las palabras de esta profecía. Nomás con ver un poco estos primeros 3 versículos ya nos abre un montón de puertas para poder empezar a meternos en este texto tan apasionante, ¿no? En primer lugar, decíamos de la palabra revelación, ¿no? Revelar es sacar el velo. Hay algo que está oculto, hay algo que busca ser mostrado. ¿Qué es esto que está oculto? Nos invita a continuar con este libro, con este texto, y decir, bueno, a ver, ¿qué es este mensaje que está oculto? Y que además, que este mensaje que fue revelado a Juan, cita el nombre del que es el autor del libro, que va a tener una serie de visiones, que va a ser las que va a compartir en este texto, y nos dice que los que leamos este texto vamos a ser felices. Dice, feliz el que lea y felices los que escuchen. Nosotros queremos ser parte de estos, ¿no? Queremos ser parte de los que son felices por leer y los que son felices por escuchar. Esta revelación. Se ve que acá hay un mensaje, hay algo que no se ve a simple vista, hay algo que la humanidad desconoce y que va a ser mostrado en este texto, ¿no? De esta manera invita el autor, para que nosotros podamos profundizar en estas palabras, que el que ya tuvo algún acercamiento, o probablemente la mayoría, hayamos leído algunos pasajes de este texto, sabremos que no es de tan fácil lectura, porque tiene un lenguaje bastante difícil de interpretar, por diferentes razones que vamos a ir viendo a lo largo de las clases, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver a qué se refiere con esta revelación. ¿Qué es esto que quiere revelar? ¿Qué es esta revelación que Juan recibe, que nos quiere mostrar a nosotros? Entonces, por ejemplo, buscamos en la carta a los Romanos, el final de la carta a los Romanos, capítulo 16, del 25 al 27, que son los últimos versículos, y dice, según la buena noticia que yo anuncio proclamando a Jesucristo, nos dice Pablo, según el secreto callado durante siglos y revelado hoy por disposición del Dios eterno. Pablo, después de su carta, de esta carta tan importante para él, a los cristianos de Roma, nos termina con esto, ¿no? Diciendo, este es el secreto. Este es el secreto que fue callado durante siglos.
y que hoy nos está siendo revelado por disposición de Dios. Este secreto no es ni más ni menos que Jesús, es la vida de Jesús, es el mensaje de Jesús. Este mensaje que estamos tratando de descubrir y estamos tratando de comprender de diversas maneras en la palabra, durante los distintos módulos que fuimos compartiendo, y este secreto oculto a la humanidad es revelado en este momento, ¿no? Fue revelado en ese momento de las comunidades, cuando Pablo le escribía, y cuando Juan escribe el Apocalipsis, y nos ha revelado hoy a nosotros. O sea, este mensaje, esta persona de Jesús, este mensaje que Jesús trae para transmitirnos, este mensaje del reino, este vínculo con Él, esto es el secreto guardado durante siglos. Pero no como una cosa ocultada para unos pocos o porque hay que tener una clave especial para entenderla, sino porque es un secreto que nos lleva a la vida a comprenderlo, ¿no? Y no una vida transcurrida de cualquier manera, sino es un secreto que nos lleva a una vida atenta y buscando y tratando de profundizar en la palabra. Este es el secreto que va a ser revelado en estas palabras, ¿no? Decíamos que revelación, viene también de develar, ¿no? De mostrar, de sacar el velo. Revelar es sacar el velo. Podemos imaginar cuando las mujeres usaban velos, o aún hoy lo usan en muchos países, la emoción del novio al encontrarse con el rostro de la novia, ¿no? Este revelar, ¿no? Este mostrar algo hermoso, secreto, oculto para los ojos distraídos y que además nos promete felicidad, ¿no? Este cambio de vida que buscamos en el Evangelio, en la buena noticia de Jesús, y que ahora lo estamos buscando de manera especial en el Apocalipsis, ¿no? Con este lenguaje tan diferente que nos va a mostrar el Apocalipsis que iremos viendo. Entonces, este es el secreto, y pareciera como que Juan conoce esto que Pablo intenta decir, ¿no? Con esta idea que no solo lo dice Pablo, sino también aparece en los Evangelios y en muchos escritos, incluso ya viene de escritos del Antiguo Testamento, que era muy común en la apocalíptica este lenguaje del secreto, y hay pasajes, hay versículos con lenguaje apocalíptico también en los Evangelios, en las cartas y en algunos otros escritos del Antiguo Testamento. Entonces, esto pareciera que Juan quiere responder a este secreto, ¿no? Este secreto es el que va a ser revelado. Este mensaje que nosotros hoy vamos a ver en este libro. Por otro lado, nosotros estamos acostumbrados, como decíamos recién, a que el lenguaje intenta o se interpreta muchas veces como que es un lenguaje que marca destrucción, ¿no? Que habla de la destrucción y que es un lenguaje oculto. Sin embargo, la misma palabra inicial del texto nos muestra que al revés, que nos quiere mostrar algo. Es verdad que nos cuesta por ahí acercarnos. Estas ideas muchas veces son por no entender el contexto en el que estaba escrito estos textos, ¿no? La comunidad a la cual escribe Juan estaba sufriendo mucho, estaba sufriendo persecuciones, y esto es lo que hace que por ahí se hable de destrucción, pero nunca a las personas a las cuales está orientado el texto. El texto está orientado a la comunidad de Juan, y esta comunidad lo recibe como un texto de esperanza. Es un texto donde va a mostrar el poder de Dios, donde va a demostrar que Dios va a vencer, ¿no? a esa situación de opresión. En ese momento, nosotros después veíamos en los módulos anteriores que luego de la muerte y resurrección de Jesús, la buena nueva del Evangelio se va difundiendo rápidamente, primero por toda Palestina, ¿no? Y los primeros cristianos eran judíos dentro de la comunidad que
practicaban o creían en Jesús, ¿no? Eran judíos que iban a las sinagogas. Hechos de los Apóstoles nos muestra muchas veces cómo la comunidad iba a las sinagogas a compartir el mensaje de Jesús. Y esta idea de los discípulos trataban de mostrar esta faceta, y era considerado como un grupo de judíos que creían en Jesús. Poco a poco el sentimiento antirromano iba creciendo dentro de Palestina por la opresión que estaba sufriendo el pueblo. Y esto iba a hacer que se produjeran distintos cambios en el contexto de Palestina. Cuando Calígula es nombrado emperador, él decreta el culto al emperador y ordena poner estatuas en todos los templos de las ciudades del reino. Cuando los judíos empiezan a ver que Calígula quiere poner estatuas en el templo judío, provoca un malestar muy grande y lo tratan de evitar de distintas maneras, y Herodes Agripa, que era el nieto de Herodes el Grande, es el que logra evitar, siendo una familia acomodada dentro de Jerusalén, logra evitar que esta estatua fuera puesta ahí, ¿no? Entonces, cuando Calígula muere, Herodes se acomoda con el siguiente emperador, que es Claudio, y logra ser nombrado rey nuevamente, después de unos años de ser Palestina un protectorado. Pasa a ser un rey, ¿no? Herodes toma una postura bastante beligerante con los cristianos, porque este sentimiento antirromano iba siendo acompañado con un fuerte nacionalismo judío. Entonces el judaísmo se iba centrando cada vez más en sus raíces. Este sentimiento nacionalista fue creciendo, y cuando van pasando los años, a la muerte de Herodes, Palestina vuelve a ser nombrada ahora ya provincia romana, ¿no? Directamente pasa a depender de un gobernador romano. Los romanos ya iban viendo este descontento de los judíos y se iban preparando para una defensa, y ellos también iban tomando una agresión mayor. Cuando el judaísmo sigue avanzando en esta idea, ya con el gobierno de Nerón, Nerón decreta muchas persecuciones contra los judíos, no solo contra los judíos cristianos en ese momento, sino también contra otros judíos. Los cristianos, particularmente en Roma, ya se empezaban a difundir, y Nerón ya lo veía como una amenaza. Muchos romanos lo veían como una amenaza porque iban teniendo una autonomía muy grande, y si bien no tenían una actitud política, sí este contagio, ¿no? por la buena noticia que se iba transmitiendo, esta adhesión tan grande a Jesús, iba provocando temor, ¿no? Ya estaba rondando los años 60, ya Pablo estaba llevando a cabo su evangelización, y de esa manera se iba llevando la buena noticia y el conocimiento de Jesús hacia otras ciudades. Finalmente, en el año 66 es que se produce la rebelión judía, y el judaísmo vuelve a tomar el control de Jerusalén y de otras ciudades de alrededor. Los cristianos en ese momento, ya bastante desplazados por los judíos, se alejan de Jerusalén. Los que quedaban todavía en Jerusalén se alejan, cruzan el Jordán, y se quedan los grupos más radicalizados en Jerusalén. Otros grupos, como los fariseos, también se alejan de Jerusalén porque no creían que la rebelión, muy manipulada por grupos de poder en torno a los sacerdotes y a las clases acomodadas de Jerusalén, eran los que estaban promoviendo esta revuelta. Rápidamente, en pocos meses, los romanos logran volver a reconquistar las ciudades periféricas a Jerusalén,
pero les cuesta mucho poder entrar a las murallas de Jerusalén. Los judíos se habían hecho fuertes y hacen una defensa muy férrea de Jerusalén, tanto que tardan más de 3 años los romanos en poder entrar en la ciudad, ¿no? Van después de un sitio muy prolongado, donde se fue haciendo cada vez más férreo y el pueblo iba pasando cada vez más hambre y las dificultades iban siendo cada vez mayores adentro de la ciudad. Los romanos logran entrar y cuando entran destruyen la ciudad por completo, incluido el templo. Entonces ahí al judaísmo se le desarma toda su estructura, todo lo que lo mantenía unificado, y empieza a ser reunificado en los grupos de judíos que habían quedado por fuera de este conflicto, que se habían alejado de Jerusalén, que no habían sido incluso asesinados porque mueren muchísimos judíos, ¿no? Principalmente los de Jerusalén. El grupo que logra reunificar al judaísmo son los fariseos. Por eso nosotros vemos también en los evangelios y en la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento conflictos entre los cristianos, entre Jesús y entre los fariseos, ¿no? Los evangelistas y los autores de los textos del Nuevo Testamento logran plasmar en pasajes donde Jesús confronta con los fariseos este conflicto que ya existía. Y finalmente los fariseos definen que el cristianismo no puede formar parte del judaísmo, que los cristianos están fuera del judaísmo. Entonces, desde ese momento ya se formaliza un alejamiento que ya estaba bastante definido. Para todo esto ya las comunidades cristianas además tenían un afán evangelizador y universal que no poseía el judaísmo tradicional, y esto hace determinante. El judaísmo pretende abloquelar en un grupo más tradicional, y el cristianismo buscaba universalizar este mensaje, esta experiencia del Jesús resucitado que los había transformado tanto a los primeros discípulos compartiendo la vida de Jesús, y a los siguientes discípulos en la experiencia de comunidad y de vida en comunidad. Para todo esto los cristianos estaban siendo ya fuertemente perseguidos. En el gobierno de Domiciano, el emperador Domiciano hace las persecuciones más severas ya contra el cristianismo, no contra el judaísmo, y ahí son asesinados muchos cristianos, son llevados al circo romano, y en este contexto es que Juan escribe este texto del Apocalipsis para buscar sembrar la esperanza en los primeros cristianos, lograr que perseveren en la fe a pesar de las dificultades, que si bien el mundo les está mostrando un entorno muy agresivo y se les hace muy difícil vivir la fe, y muchos renunciaban a la fe, Dios los estaba acompañando. Dios ya había vencido esta batalla frente a los males de este mundo, frente al imperio, y esto es lo que vamos a ir viendo en los próximos encuentros, y vamos a ir viendo cómo el lenguaje apocalíptico logra buscar esto, ¿no? Transmitir esperanza para que los cristianos sigan creyendo en Jesús y sigan viviendo de esta manera el Evangelio.